Muy bien, señores, vamos con un segundo tema aquí en el programa en Habla del Pueblo, de suma importancia. Hemos conversado y hemos sacado conclusiones en diversos programas aquí en Habla del Pueblo por el análisis de nuestros panelistas, que un país que no tiene educación, ciencia y tecnología no es un país que apunta al desarrollo de ninguna manera. Puede apuntar a un crecimiento económico momentáneo, pero no a un desarrollo como nación y como país. Vamos a ver cómo hemos titulado este siguiente bloque en Habla del Pueblo. Últimos en ciencia y tecnología. En realidad, yo estaba leyendo y buscando información, América Latina, en comparación con países del Asia y países de Europa, estamos mal en ciencia y tecnología. El aporte que se da a raíz del Producto Bruto Interno en la mayoría de países es bien bajo, exceptuando Brasil, que llega al 1% de su Producto Bruto Interno que le destina a ciencia y tecnología. El resto de países está, digamos, dándole el 0.70 y pico, 0.80 y pico, 0.90 y pico. Perú también está entre esos países y está bien bajo, entre los países de Sudamérica inclusive, seguirme hasta América Latina, es uno de los que está más bajo. Argentina, Brasil, Colombia son los que más arriba están. Entonces la pregunta para nuestro panel es, caramba, estamos por la pata de los caballos en ciencia y tecnología. Esto nos golpea muchísimo, ¿no es cierto? Yo voy a ir dándole cifras a lo largo del programa. Se une al panel el doctor Héctor Vargas Saya. Siempre es un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias, a las órdenes, como siempre. Usted es uno de los temas que yo siempre lo he escuchado tocar, el tema de la educación, ciencia y tecnología en los países. ¿Qué piensa? ¿Cómo estamos y qué podemos hacer? Ese concepto no es mío, es general. Es un concepto que pertenece a lo que saben pensar, ¿no? Naturalmente, porque sin educación no hay nada, pues, ni en el deporte, ni en la casa, ni en el hogar, pero ni siquiera en la chingana. El hombre educado tiene que ser educado en todas partes. Quiero empezar señalando corrigiendo algo, no solo Brasil y Argentina, Chile también. Y Colombia también anda bien. Sí, no, por supuesto. Chile, acabo de terminar de leer un texto que se titula La Revolución Silenciosa de Chile. Le señala que hace 30 años que ya Chile había regresado hace 30 años que retornaron de las grandes universidades, de los institutos de formación tecnológica chilenos, 250 profesionales graduados, y ellos son los que ahora están haciendo, desde esa época, haciendo la gran revolución silenciosa de Chile. Y en el Perú no tenemos absolutamente ni siquiera un esbozo para eso. Alguna vez Luis Alberto Sánchez ha escrito una obra que a mí me gusta repetirla, cuando señala que en el Perú hay un gran problema con la universidad. Y él dice que la universidad es una isla. En el Perú la universidad es una isla. Usted habló de Latinoamérica. Yo he visitado Cuba, por ejemplo, en La Habana, la Universidad Nacional de La Habana tiene una gran facultad de medicina. Cuba ha sido destacada por un organismo que no la quiere mucho, como es el Banco Mundial, por su desarrollo en ciencia, tecnología y educación. Y ahí, como en Cuba y como en Europa y en otros lugares, en Argentina también, las universidades, por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene que tener un anexo que se llama un hospital, un nosocomio. La Universidad de Ingeniería tiene que tener un emporio industrial. La ingeniería agronómica, etcétera, así. Pero aquí no. Aquí las universidades en el Perú son fábricas de títulos. Es cierto. Eso también es un problema a desarrollar. Sí. Vamos a seguir desarrollándolo, por supuesto, doctor Vargas Saya. Doctor Santander, ¿qué piensa usted del tema? ¿Cuál es su primer parecer? Hay una serie de diagnósticos muy claros y precisos, como muy bien dice el doctor Héctor Vargas Saya, respecto de cómo está desestructurado todo el sistema nacional, ¿no?, de ciencia y tecnología. A ver, en términos concretos, una maestría cuesta aproximadamente entre 8.000 y 10.000 o 15.000 dólares aproximadamente. Es una de las cosas que realmente llaman mucho la atención porque en la fábrica de maestrías, ¿no?, o de doctorados muchas veces no están asociados con la investigación científica. Una maestría generalmente aquí se ofrece en el sentido de ascensión laboral.
La maestría y el doctorado tienen una finalidad fundamentalmente de incorporar conocimiento, desarrollar conocimiento, investigación científica. Entonces aquí hay una distorsión extremadamente clara, evidente, ¿no?, de cómo las universidades terminan ofreciendo maestrías y doctorados, ¿no?, más como un negocio que realmente con la finalidad que realmente se requiere. Entonces, hay un sistema desestructurado, como muy bien estaba haciendo mención. La universidad no está vinculada con la empresa. Ahora, últimamente hay un reglamento que fue aprobado, ¿no?, por la CONCITEC, en la cual existe una deducción, ¿no?, de 175% del impuesto, ¿no?, que las empresas pueden utilizar. Sin embargo, vamos a tener resultados, no creo que sea en el corto plazo. En todo caso, yo creo que sí, el Estado tiene que tener un papel muy importante. Brasil, solamente voy a dar un ejemplo, ¿no? Brasil viene liderando en América Latina la inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo es que ellos dominan el desarrollo, por ejemplo, de tecnologías de exploración en plataformas submarinas, ¿no?, de exploración de petróleo con plataformas submarinas? Justamente, incentivaron a través de un programa de posgraduación en Río de Janeiro. Ellos contrataron profesores destacados, ¿no?, de Estados Unidos y diversas partes, los colocaron a que den clases y ahí comenzaron a desarrollar prácticamente todo ese conjunto de ingenieros que hoy desarrollan alta tecnología, ¿no? Muy bien. Vamos con el parecer de Martín del Pomar y luego vamos a tener un informe de Juan José del Castillo sobre este tema que ha entrevistado además a alguien que es una autoridad en ciencia y tecnología en nuestro país, como es Modesto Montoya. Martín. Sí, al igual que el doctor Vargas Saya, yo también coincido en que es un tema de educación. Desgraciadamente los gobiernos no invierten en educación porque no da votos. Estás invirtiendo en gente que no va a votar y que el producto se va a ver dentro de 20 años cuando tú seas, tal vez, con suerte, un poco de información en un libro de texto. Entonces, mientras los gobiernos no lo vean como una obligación institucional del Estado, y no sea el Estado, no sea el gobierno, sino el Estado el que tenga una cantidad determinada de inversión, pues eso es difícil que cambie. Y lo otro es que la gente no lo llega a comprender. El común de la gente dice, ciencia y tecnología, ¿cómo se come eso? Y la práctica es bien simple. ¿Están cansados de exportar minerales brutos? Bueno, pues ciencia y tecnología significa vamos a darle valor agregado a ese mineral y lo vamos a exportar como cable o como aparatos. Desarrollo de industria. Exacto. Y como bien dice el doctor Vargas Saya, las universidades tienen que estar de la mano con la producción. ¿Cómo es posible que tengas una universidad de ingeniería tan reconocida y que no tenga convenios con las grandes empresas de este país para que esos ingenieros practiquen y se desarrollen en esos lugares? Otro problema que yo veo importantísimo es que las empresas en el Perú no invierten en ciencia y tecnología por dos razones. La primera es que las empresas en el Perú sobreviven al Estado. O sea, viven a pesar del Estado. O, lo que es peor, son clientelistas con el Estado. Y entonces no importa si innovan o no innovan, van a conseguir mejores contratos si tienen una buena situación de cercanía con la gente que está en el poder. Eso significa, ¿para qué voy a invertir en desarrollo de ciencia y tecnología si lo que necesito es tener un buen lobby? Entonces, eso impide que las empresas... Si tú ves una empresa que se inició en un país desarrollado, o incluso en Brasil, o tal vez en Argentina, y tiene 10 años, ha crecido hasta acá. En el Perú, una empresa que tiene 10 años no llega a ese sitio, porque una vez que tú llegaste a un mercado determinado, para poder seguir creciendo, necesitas innovar en lo que sea, desde marketing a lo que fuera, pero necesitas innovar, y en el Perú no se innova, se sobrevive. Muy bien. Vamos con un informe de Juan José del Castillo, y luego voy a leerles cuál ha sido esta normatividad que se ha aprobado, que bien ha mencionado el doctor Santander, para ver qué es lo que nos parece esta participación, digamos, que el gobierno le está pidiendo a las empresas privadas y cuál es la recompensa que ellos le dan en cuanto al tema punitivo, al tema de impuestos. Vamos con la nota de Juan José del Castillo y regresamos. En medio del escándalo No le creas absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. El desinterés del Estado por impulsar la ciencia y tecnología ha hecho que en América Latina nos encontremos en los últimos puestos en este tema. Según la prestigiosa revista científica Nature, estamos muy lejos de lo alcanzado por Brasil, que es el líder en toda la región. La revista Nature acaba de publicar, bueno, hace un año ya, en realidad, el estado de la ciencia en América del Sur. Y lo ha presentado con edificios, con el número de pisos que representa la producción científica en América del Sur nada más. Tenemos entonces en primer lugar a Brasil, que tiene 46 pisos, segundo Argentina 9, Chile 6 pisos, Colombia 3,
Venezuela 2 y nosotros estamos en el último lugar de países similares con un pisito, o sea, parecemos pueblo joven. Le ganamos a Paraguay. Una de las propuestas de campaña del actual gobierno fue impulsar la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, a 9 meses del término de esta gestión, queda claro que todo quedó en promesas. Tampoco hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología como si lo tiene Brasil, Argentina, México, Costa Rica. El presidente Ollanta prometió la carrera de científico y un Ministerio de Ciencia y Tecnología no lo ha hecho. Todo el mundo sabe que la política se define en el Consejo de Ministros. Si en el Consejo de Ministros no hay un ministro de Ciencia y Tecnología, no va a haber absolutamente nada al respecto. Para el científico peruano y físico nuclear Modesto Montoya, el talento peruano, al no encontrar campo de desarrollo en el Perú, es captado por potencias extranjeras, donde valoran su trabajo y donde además pueden brillar con luz propia. Recibimos la noticia que una chica ha ganado en un concurso del MIT como la mejor innovadora menor de 35 años. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que está en Estados Unidos trabajando para el Ministerio de Agricultura, gracias a que este gobierno no le hizo caso a ella porque ella también pidió por escrito que le creen la carrera del investigador para poder volver. Si regresara en este momento a trabajar en la Universidad Agraria, la universidad le ofrece 1.500 soles al mes. El debate político en torno de la campaña electoral 2016 debería tener como un elemento fundamental el compromiso de todas las fuerzas políticas por promover la ciencia y tecnología en nuestro país. La riqueza de este siglo ya no es los minerales, la riqueza está en los cerebros. Muy bien, interesante lo que nos contaba Juan José del Castillo en las declaraciones de don Modesto Montoya, ¿no? A veces da un poco de vergüenza, pues como dirían los muchachos, da roche, ¿no? En hacer este tipo de comparaciones. Brasil tiene 46 pisos y Perú con la justa 1, y esto es. Yanina tiene algunos mensajes y regresamos con el análisis. Yani. Así es, Pepe, ya estamos recibiendo los comentarios del público acerca de este tema. Rebeca Quisini, ella nos dice que los países son pobres y sobreviven vendiendo piedras por la minería, cuando no le dan la importancia que merecen a la ciencia y a la tecnología. Alberto Paredes también opina y nos dice que el Perú podrá desarrollar mejor y más rápidamente con una revolución en la educación pública y con el impulso vital a la ciencia y tecnología. Muy bien. Frida Rosales nos escribe y nos dice qué medidas específicas deberían tomarse en consideración por parte del gobierno para cambiar este problema. Nos hace la pregunta a través de la cuenta de Twitter, @rbc_satelital. Yo quiero leerles algo y luego voy a preguntarles sobre el ministerio, pero les pido que eso lo tomemos con un punto en la siguiente rueda. Pero primero quiero preguntarles, doctor Vargas Aya, sobre la medida, ¿no es cierto?, que ha tomado el gobierno para tratar de que las empresas privadas apoyen el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Se ha aprobado que el Perú invierte en innovación empresarial y tecnología poco más del 0.7% con mucha suerte a partir del próximo año. Pero ¿cómo se está tratando de cambiar la historia? Se ha aprobado una ley que promueve la inversión en investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Con ello, las empresas podrán deducir del impuesto a la renta, el IR, hasta el 175% en el caso de los proyectos desarrollados directamente por el contribuyente o en centros de investigación científica de desarrollo tecnológico. Van a poder deducir el 175% del impuesto a la renta, esto como un incentivo para apoyar la ciencia y la tecnología por parte de las empresas. ¿Qué piensa usted? ¿Esto es una buena medida, un paliativo? No, es no se puede ser cicatero, es una buena medida. Desgraciadamente se ha acordado a última hora, a la hora de irse, porque le han empujado, porque él no sabía. Más vale tarde que nunca. Sí, aquí se ha hablado de educación, tanto el Pomar como el doctor Santander, que por qué los gobernantes no se preocupan en educar a los estudiantes, a los profesionales, al pueblo en general. Es que primero hay que educar a los gobernantes, naturalmente, ¿no? Sí, primero hay que educarlos a ellos. El doctor Santander también ha hecho mención a algo muy importante. Cuando se refiere, por ejemplo, a las maestrías. Maestrías existen en medicina, en letras, en ingeniería y en todo. ¿Pero en qué terminan las maestrías? En un cartoncito, en un diploma. Nada más. La maestría no es para eso. La maestría es para perfeccionarse, justamente para el desarrollo. Un ejemplo muy claro de lo que pasa con materia de las maestrías. Hoy se doctoran y salen como químicos farmacéuticos, por ejemplo, estos profesionales
de las diferentes facultades de las universidades del Perú. ¿Y en qué terminan? De boticarios, vendiendo medicinas. No ejercen su profesión. ¿Cómo lo ejercen? Comerciantes, para vender vitaminas y aspirinas, naturalmente, ¿no? Es cierto. Esa es la tragedia. Deberían trabajar en grandes laboratorios, dice usted. Sí, ahora, en cuanto se refiere a este último aspecto, de que se obligará a las empresas a invertir un porcentaje a cambio de ciertos... Se les impulsa, digamos. De ciertos beneficios, eso es muy bueno. Pero ojalá no ocurra lo que siempre es costumbre permanente e inevitable en el Perú, que las leyes no se cumplen. Muy bien. Aquí se desacata todo. Vamos con una llamada telefónica y seguimos con nuestro panel. Hola, buenas noches. Señor Rocha, muy buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Saludos para todo el digno panel. Vea usted, señor Rocha, en el Perú la educación está divorciada de la realidad peruana, porque no existe un Instituto Nacional de Planificación. Se preparan, en el Perú necesita técnicos de mando medio. Los grandes países han progresado porque han dado importancia en la secundaria y en la superior a la ciencia y tecnología. Así pasó con Rusia. Rusia, un país socialista, le ganaba en los viajes aeroespaciales a Estados Unidos. Recordemos eso. ¿Por qué? Porque lo prepararon en secundaria y en superior a los jóvenes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Usted se refiere a ese plan, ¿no es cierto?, que han quitado. Si no hay data, ¿cómo sabemos? Sí, pues. Toda la razón del mundo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Le habla el señor Israel Yactacelis. Bienvenido. Quisiera darle una alcance, ¿no?, sobre, especialmente cuando uno habla sobre por qué el Perú está en los últimos en ciencia y tecnología, ¿no? Yo creo que acá en el Perú existe, digamos, hombres y mujeres emprendedores, creativos. El problema está en que hay tecnologías que están siendo patentadas por otros países que son desarrollados, en la cual no permite que otros se desarrollen. Y vemos o no al más grande de la tecnología china, que ellos han hecho piratería en la tecnología y así han surgido, sin necesidad, digamos, de entrar, digamos, en la patente que existe en este tiempo. Entonces, el Perú tiene para producir, digamos, un buen motor, porque tiene acá las materias más mejores que cualquier en otro país, en otros lugares. Pero ¿quién no le permite que acá se pueda crear y innovar y hacer motores? Es justamente las patentes que existen de las industrias que dominan el comercio internacional. Ok, le agradezco. Bueno, ya hemos hablado en el programa también, nuestros panelistas comentaban cómo en países como Singapur o como Japón se copiaban un poco las tecnologías, ¿no? Traían de otros países motores, los analizaban, los copiaban y luego hacían motores superiores y que terminaron siendo países altamente tecnológicos. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. De los Olivos. Mira, no se puede... después de la quiebra masiva que hubo en la década de los 80, 90, donde quebraron cientos de miles de empresas, entonces esos efectos todavía hasta ahora los sentimos. De tal manera donde se perdieron patentes, se perdieron una serie de cosas que va a costar mucho todavía, digamos, nivelarlo. De la noche a la mañana eso no se va a poder recuperarlo. Esas son las consecuencias. Muchas gracias. Bueno, del 90 a la actualidad, mire cuántos años han pasado. Estamos hablando de 25, ¿no? Hola, buenas noches. Señor Rocha. Bienvenido. Lo que pasa, me llamo Job. Ok. Lo quería opinar al respecto. Lo que pasa, yo soy un joven y soy de gancho. Y lo que, en primer lugar, o sea, de qué va a servir, o sea, que, por ejemplo, que existe una carrera, como se llama, de ciencia y tecnología de la universidad. Y, o sea, que para que, como hace rato, lo que estamos escuchando al doctor Bargasaya, lo que dijo, ¿cómo se llama? Hay jóvenes que han estudiado químicos, entonces terminan, o sea, que en las farmacias, ¿no? O sea, que también en farmacias. Pero, sí, o sea, un joven que ha estudiado en la universidad químico, digamos, pero debería existir empresas que inventen pastillas, ¿no? Eso para que ellos puedan trabajar. Eso es lo que no existe en el Perú, igual en el ciencia y tecnología
¿De qué sirve, por ejemplo, aquí en Perú existir carreras de ciencia y tecnología si en el Perú no existen empresas que fabriquen botón o empresas que fabriquen carros, parte de los carros? Es verdad, qué importante su llamada, la llamada de un joven que ve sus expectativas y dice, ¿qué hago yo estudiando carreras de ciencia y tecnología si no hay industria en el Perú que pueda aprovechar y obtener una fuente de empleo, ¿no es cierto? Yanina tiene algunos mensajes, Yani. Así es, Pepe. Juliana Mendoza nos está escribiendo. Ella nos dice que los países desarrollados llegaron a hacerlo porque pusieron en primer lugar la educación y la ciencia como base de su desarrollo sostenible. Fidel Palomino también opina. Él nos dice que el uso de la ciencia y la tecnología es vital para el desarrollo del ser humano. Vendiendo solo materias primas nos empobrecemos cada día. Muchas gracias, Yani. Santi Figueroa nos escribe a la cuenta de Twitter @rbc_satelital y nos dice, el tema está ligado directamente con las universidades y la fuga de talentos por falta de oportunidades, lo mismo que nos decía don Modesto Montoya. Doctor Santander, ¿necesitamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿No sería más burocracia? ¿Realmente necesitamos una institución de este tipo en el país? No, yo creo que no es necesario colocar o elevar a estatus del ministerio a la ciencia y la tecnología. Yo creo que hay que potenciar CONCITEC. Principalmente. Ahora, yo creo que es necesario. El problema es que muchos de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, no tienen una cultura asociada a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Nadie está esperando de que el 100% de los peruanos sean científicos, pero un componente importante de la educación tiene que estar orientada a la producción de conocimiento. Entonces, si usted, por ejemplo, ve las universidades privadas o las universidades públicas, existe un déficit en términos de calidad en cuanto a la naturaleza de las propias revistas. Entonces, no tienen criterios de calidad y eso obviamente son desincentivos, ¿no?, para los profesores, para poder producir artículos científicos, ¿no?, el desarrollo de investigación propiamente dicha, ¿no? Otra cuestión, la fuga de talentos, por decir. Hay una ley de retorno del migrante peruano. Lamentablemente no hay una especificidad que se refiera, por ejemplo, a los investigadores que estamos afuera, ¿no? En vez de facilitarnos la vida, lo que hacen, ¿no?, es simplemente colocarnos a veces hasta algunos obstáculos, siendo que nosotros como investigadores cuando venimos de fuera podemos colaborar de forma significativa, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, dentro de una universidad. O sea, es decir, si el Estado nos pudiera garantizar a nosotros que estamos afuera un empleo fijo, porque si nosotros venimos, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor en Brasil, soy servidor público federal, si yo tuviera por lo menos el equivalente, ¿no?, en una universidad pública aquí en el Perú, o sea, sería interesante poder pensar y evaluar mi retorno, pero lamentablemente no hay. O sea, es decir, vengan para acá, pero no te garantizamos absolutamente nada. Es verdad. Entonces es una pena porque mucha gente termina quedándose fuera, ¿no?, del país, ¿no? Es verdad, qué importante lo que dice el doctor Santander, ¿eh? Por ejemplo, el doctor Santander es profesor en una universidad de Brasil. En Sudamérica, los países que destacan por temas de universidades está encabezada por Brasil, en el tema de Sudamérica. Tenemos un peruano que enseña en una universidad de Brasil y no lo podemos traer a enseñar a una universidad peruana porque los sueldos no se amoldan. Pues el doctor Santander pues, tiene el privilegio de enseñar en Brasil y le da muchísimo más de lo que se le puede pagar acá. Y eso es algo que se tiene que solucionar en el país. ¿Qué piensa Martín del Pomar con respecto a todo esto? Efectivamente, el catedrático en el Perú lo hace más por una cuestión de que le gusta enseñar y no debería ser así, debería estar muy bien remunerado. Pero también tiene que ver la idiosincrasia del peruano. Se le ha metido desde el comienzo, desde que nace, y va a ser universitario, y va a ser universitario. Y no lo ven, a veces que no ven el tema tecnológico o las carreras tecnológicas. Lo que pasa es que hay carreras más baratas. Yo, qué pena con mis colegas abogados, pero hay muchas facultades de Derecho, muchas facultades de Psicología, que cuesta muy poco, digamos, la carrera en relación con, digamos, una chica, Stephanie, que quiere estudiar hotelería. Tiene que haber pues todo un sistema para que puedas estudiar hotelería. No es alguien que va a estudiar medicina y nunca ve un muerto. O sea, necesitas una serie de infraestructura para poder trabajar en lo que estás haciendo. Y a una universidad le sale más barato hacer una facultad de Derecho que hacer una facultad de Medicina o una buena facultad de Química, donde los muchachos puedan innovar con fórmulas y tener un buen laboratorio. Tenemos universidades que tienen facultades de química que no tienen laboratorios. Pero el problema, Martín, y qué bien que lo mencionas, está, como decía un joven,
¿qué pasaría si tuviéramos esa universidad que tú mencionas, ¿no? Y tendríamos una universidad con un laboratorio de química importante. Exportaríamos un montón de profesionales. Pero el tema no está en exportar. Claro, ese es el problema, se irían, pues. El tema es que tienen que encontrar acá un mercado. Pero mira lo que han hecho en Barranco, este grupo de mineros, con esta nueva universidad. ¿Qué pasaba? En las minas tenías que traer soldadores de China y de Afganistán y de Pakistán, porque no había acá soldadores que ganaban, te aseguro, que más que el 50% de los abogados egresados en este país. Entonces, han tenido que hacer, y eso es lo que se busca, que la empresa privada haga su propia universidad para poder sacar sus propios profesionales innovando y que al salir ya tengan lo que decía el doctor, lo que decía el colega acá, o sea, ese es el sistema. Ayudar a que la inversión privada genere este tipo de sistema. Sí, don Julián nos contaba el otro día sobre una universidad en la selva peruana, ¿no? En una reunión, y nos contaba cómo desde la propia universidad se crea desarrollo para la localidad, para este sector de la selva, y los profesores tienen obligatoriamente PhD y son doctorados y son de muy buen nivel además. Doctor, yo le pregunto algo también de pasada. ¿Usted cree que debe haber un ministerio de ciencia y tecnología? No, al contrario, hay que disminuir los ministerios. No se olvide que la gran potencia del norte tiene solo 8 secretarías de Estados Unidos y aquí hay 24 ministerios, ¿no? Y en la época de Velasco hubo como 30 y tantos ministerios. Se creaba cada ministerio para darle puesto a un general. ¿Sí? Pues, esta es la cosa, es la tragedia de este país. Bueno, usted ha dicho la verdad de a puño, en 2 palabras, que la riqueza no es desarrollo. Efectivamente. Un burro cargado de dinero y de oro, pues sigue siendo burro, mi querido amigo, ¿no es cierto? Es un asno. La riqueza, aquí se cree que la riqueza, la acumulación de automóviles, Mercedes-Benz, Porsche o edificios, etcétera, ya con eso se ha hecho. No, es el crecimiento económico cicatero, ¿no? Aquí se prefiere importar porque la importación da más réditos inmediatos, son inmediatistas. Ahora, a propósito de lo dicho por el doctor de Pomar, yo quiero recordar algo. Fíjense ustedes, lo que ahora nos hace tanta falta, el ejercicio o la intervención inmediata como entidad subsidiaria, la participación del Estado. Si el Estado no tuviera la prohibición que señala la Constitución, esta Constitución bastarda creada por Fujimori, tuviera libertad de emprender negocios, hacer empresas, no para competir con venta de leche o de embutidos, no, hacer empresas para preparar técnicos, ingenieros, es decir, para industrializar la papa, el camote, el oyuco, el camucamo, etcétera. La historia sería distinta. Entonces, eso no quiere hacerlo la empresa privada. La empresa privada prefiere importar que crear. Un ejemplito, miren ustedes, enseguida se lo doy. Ya estamos, le ruego 10 segundos, doctor, porque ya tenemos... Por ejemplo, se importa arroz. Cuando el Perú es arrocero, tenemos el cerdo que se desperdicia. ¿Quién nos vende arroz? Un país chiquitito como Uruguay. El 80% del arroz que consumimos en el Perú viene de Uruguay, mi querido amigo, porque hay tecnología, acá no hay. Es cierto, un país más pequeño que varios distritos de la capital. Sí, sí. Señores, muchas gracias por haber estado en este bloque, gracias al doctor Martín de Pomar, gracias al doctor Santander también por haber estado con nosotros. No, vamos a un corte y regresamos con el tercer y último bloque del programa.